Muchas gracias, Alicia. Buenas noches nuevamente. Pedirles disculpas, tenía un poquito de inconveniente para poder ingresar, pero ya estamos ya a punto de iniciar la clase. Eh, No se bueno, preocupe, suele pasar. ya, listo, Alicia, muchas gracias. Ya, entonces iniciamos con la clase número 4 sobre instalaciones sanitarias de aguas servidas. Bueno, entonces la anterior clase ya casi hemos terminado, ¿no? Lo que era el tema número 2 que teníamos planteado concluido hasta la anterior clase, pero hoy vamos a continuar y concluirlo, ¿no? Y luego vamos a dar inicio al tema 3 que va a ser el proyecto, cálculo y diseño de un sistema de desagüe sanitario. Vamos a hacer un esquema y determinar las unidades de descarga y ir acumulando mediante unas planillas de Excel. Bueno, la última clase, es decir, la anterior clase quedamos justamente en esta diapositiva. Poquito recapitulando, entonces según el reglamento nos recomiendan las ventilaciones realizarlas cada 8 inodoros, ¿no? Menor o igual a 8 inodoros por- en una batería de inodoros, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes alternativas. Si se tuviera más, ¿no? Como unos 10 en este caso 8 en un tramo, 8 8 otro tramo. Entonces, es recomendable colocar, como indica aquí en el apartado 25, los inodoros instalados en conjunto, colectivos o baterías deben ser ventilados por un ramal de ventilación en circuito, conectado la columna de ventilación al ramal sanitario en el tramo ubicado entre el último y el penúltimo inodoro, ¿no? Entonces, el penúltimo y una en la parte inicial, otra en la parte antes del último, ¿no? El penúltimo inodoro. Y también si en el caso tuviéramos 16, ¿no? Supongamos que tenemos 16 inodoros, entonces pondríamos a los extremos y al medio, ¿no? Uno. Entonces esa sería más o menos la lógica para poder tener una buena ventilación y que garanticemos que nuestra descarga de aguas servidas sea exclusivamente por gravedad, ¿no? Por gravedad y no tengas ningún inconveniente. Ya, entonces continuaremos. También en el apartado 29 del reglamento de instalaciones sanitarias domiciliarias nos recomienda, ¿no? Por ejemplo, que la extremidad inferior del ramal de ventilación de alivio deberá estar conectado a la bajante sanitaria a través de una unión de 45 grados al ramal Y, en el punto inmediatamente aguas abajo del ramal de descarga o ramal sanitario del piso correspondiente. La extremidad superior debe estar conectado a la columna de ventilación mediante un ramal lleno, invertido, formados 45 grados y a una distancia mayor a 150 milímetros con relación al nivel de rebose o desbordamiento del agua del artefacto sanitario de mayor elevación. Entonces, todas las conexiones que nosotros hagamos, como nos indica aquí, por acá hasta los 10 pisos, entonces para el alivio de presión en este caso, tendríamos que conectar a 45 grados y con una Y invertida, ¿no? Aquí tendría que estar la Y con una Y invertida. Y a los otros 10 pisos lo mismo, ¿no? De la misma manera. Y además que hay que tomar en cuenta que en la parte superior del inodoro, de la parte superior, tenemos que instalar a 150 milímetros, ¿no? 150 milímetros la conexión de la Y invertida, ¿no? Esta sería la Y invertida en la columna a la columna de ventilación, ¿no? Tenemos que conectarlos. Es la recomendación que nos hace el reglamento. Y continuaríamos con el apartado 2.5 del tema 2 sobre conexiones y accesorios de baños y cocinas. Aquí vamos un poco a comentar lo que ya vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, para el diseño, sea privado o público, para la ubicación de los aparatos sanitarios, se deberá considerar lo siguiente: un mejor funcionamiento de los artefactos sanitarios, especialmente en lo referente al desagüe y ventilación, ¿no? Entonces, tratar de que las conexiones sean lo más recto posible y que tengan la pendiente adecuada, ¿no?
reglamento y además que se tenga una buena ventilación de todos los ductos de las tuberías de desagüe y una mayor economía en el diseño, ¿no? Eso ya está en función a las longitudes de tuberías que se va a tener, ¿no? Entonces, mientras más cerca, por ejemplo, tanto inodoro o algunos artefactos sanitarios instalemos a la bajante más próximo, entonces el costo obviamente que va a ser menor, ¿no? Y incluso, ¿no? En coordinación con el arquitecto, ver si en el caso son mayor a 3 pisos, 4, entonces colocar ya los shafts, ¿no? Cerca a los inodoros. Ya con, con la opción también de que tenga un buen mantenimiento y además en cuestión al costo, ¿no? Reducir costos. Y luego, otro punto que se debe tomar en cuenta es, debe preverse espaciamiento mínimo adecuado para circulación de las personas, ¿no? Entonces, lo que anteriormente les mostré ya unos gráficos, esquemas del reglamento donde nos indican, ¿no? La separación del inodoro al lavamano entre artefactos sanitarios, ¿no? La separación a posición son 10 centímetros. Entonces, en función al reglamento, lo que tienen que hacer es verificar, ¿no? Si están cumpliendo desplazamientos para que una persona puede, que las dimensiones, por ejemplo, sean cómodas, ¿no? Para que pueda ser usado los artefactos en el baño. Y aquí, como último punto, una ventilación adecuada del ambiente. Sí, entonces eso también, como ya hemos comentado, entonces es lo principal, ¿no? En los baños. Luego una clasificación que se podría hacer ya de los baños, tanto baños privados que los baños públicos, ¿no? O construidos por los municipios. Bueno, entonces aquí tendríamos entre baños privados, baños completos, por ejemplo, estarían contemplados lo que son lavamanos, inodoros, bidet, tina y ducha. Entonces, por ejemplo, estos artefactos sanitarios, nosotros tenemos que, antes de hacer el diseño, ubicarlos, ¿no? Ubicarlos exactamente, ubicar donde la distribución de los artefactos para en función a eso realizar las conexiones, ¿no? Y luego un baño mediano, ¿no? Mediano. Sería lavamanos y un inodoro simplemente, ¿no? Lo básico que se tendría. Generalmente ese tipo de baño se lo construye en una edificación privada en la planta baja, ¿no? Por ejemplo, al lado del living, en el caso que venga alguna visita, entonces lo básico se necesita es lavamanos y un inodoro. Y en el caso de ya contar con baños públicos, entonces sí o sí se necesita que sean baños exclusivos para hombres y baños exclusivos para mujeres, ¿no? Por ejemplo, en las terminales, sí, infraestructuras de alto tráfico, ¿no? De personas. Y luego también tiene que tener, en algunos casos, como son los baños para niños, ¿no? Entonces, separados. Y ahí ya surgen lo que son las baterías de baño, ¿no? Lo que les he ido mostrando en esta diapositiva, ¿no? Entonces, ahí nos ayuda bastante estas recomendaciones del reglamento. Luego, con respecto al baño, entonces también vi convenientes hablar sobre la disposición de los baños, ¿no? Disposición de los baños. Por ejemplo, objeto, el objeto debajo, o sea, número de aparatos, espaciamientos entre artefactos, lo que ya les comenté, espaciamiento para circulación, posición de puertas, ventanas, instalación de agua fría, agua caliente, desagüe, ventilación, ¿no? Es un pequeño resumen de lo que ya anteriormente hemos comentado. Es que yo tenía un apartado que en el índice les presenté, ¿no? Donde indicaba conexiones y accesorios en baños y cocinas. Entonces, eso quería hacer un pequeño recapitulación en función a lo que ya hemos visto. Y ahora pasaríamos a ver las dimensiones de cuartos de baño, dimensiones mínimas, ¿no? Para la instalación de los artefactos sanitarios. Bueno, las dimensiones de cuartos de baño están en función del tamaño de los artefactos sanitarios. Los cuartos de baño no solo deben estar equipados con artefactos sanitarios, también requieren de papeleras para inodoros, jabonera y espejo para los lavamanos, jabonera para duchas, barra de seguridad para ducha y toallera. Entonces, en función a eso, hay que nosotros disponer
de los espacios adecuados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un baño donde tiene ya sea una tina, aquí un inodoro, un bidet y un lavamanos. Entonces, una dimensión mínima es de 2,69 por 1,40, ¿no? Entonces, estas medidas yo se los estoy recapitulando de uno de los libros de bibliografía que al inicio de clase les mostré. Entonces, de ahí saqué estas medidas que nos recomiendan. Y la verdad es una base, ¿no? Para poder empezar a hacer un proyecto cuando estén realizando algún proyecto, para poder verificar, ¿no? Tener ya una idea para eh, ver si están dentro lo mínimo, ¿no? Y aquí hay otro baño también, otros baños, en el caso que se tengan solamente lo que es la tina, lo que es el inodoro y el lavamanos. Y aquí solamente inodoro y lavamanos, ¿no? Entonces, en este caso, 1,42 y 50, casi como un metro y algo, 1,10 m más o menos. Entonces, esto se lo estoy eh, presentando para que ustedes, en función al tipo de proyecto que tengan, ya puedan, ¿no? En función al requerimiento, definir un baño. La verdad es lo principal, ¿no? Un baño cuando se trata de instalaciones sanitarias. Ya, ahora pasamos a las cámaras de inspección y la ubicación. Por ejemplo, en el apartado del reglamento, mm, nos indica en el 2,14 o nos habla sobre las cámaras de inspección. Entonces nos dice que, por ejemplo, la limpieza y el mantenimiento de los colectores domiciliarios, ramales de descarga y ramales sanitarios deben ser hechas a través de cajas interceptoras, cámaras de inspección, cámaras de registro, dependiendo su localización y número de las condiciones locales y de trazo de las tuberías de desagüe. Al punto 2 dice, todo sistema de alcantarillado sanitario domiciliario debe estar dotado de suficiente número de cámaras de registro y de inspección de manera que se facilite su limpieza y mantenimiento. La distancia entre cámaras de inspección no debe superar los 25 metros, ¿no? Entonces, esta medida me parece muy importante que lo recuerden. Entonces, de cámara a cámara, máximo tiene que tener 25 metros, ¿no? No pueden excederse. Esto es por efecto de limpieza y mantenimiento, sobre todo, ¿no? Entonces, pues, entonces nos dice que podrán ubicarse cámaras de inspección en los siguientes puntos singulares. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos ubicar estas cámaras de inspección, ¿no? Que en la parte derecha les estoy mostrando en la figura 2,33 del reglamento, cámaras de inspección con profundidad menor a 1 metro, sección 60 por 60. Entonces, hasta 1 metro de profundidad, fácilmente uno puede definir 60 por 60, ¿no? Esta medida, por ejemplo, ya con esta medida interior, 60 por 60, nos permite, ¿no? Que una persona pueda ingresar, limpiarlo, ¿no? Limpiar, hacer el mantenimiento. Pero si la profundidad es mayor, entonces ya es más difícil, ¿no? Que la persona que va a hacer la limpieza o mantenimiento, entonces que pueda entrar. Entonces ya vamos a ver posteriormente cuáles serían las modificaciones, ¿no? Esta cámara, que solamente esta cámara de 60 por 60 nos sirve hasta 1 metro de profundidad, ¿no? Y además aquí tiene, por ejemplo, si en el caso el sentido del flujo es para abajo en esta cámara, entonces lo que tenemos que hacer es el mismo diámetro que se tiene de la tubería de entrada. Tenemos que hacer este canal, ¿no? O sea, un canalcito, entonces con el mismo diámetro, un canalcito para conectar a la tubería de salida en sí del colector, ¿no? Entonces, y a los laterales hay que hacer una pendiente, como aquí dice, ¿no? Una pendiente de 3%. Así, si en el caso esta cama es de ladrillo y revocado y tiene que estar impermeabilizado también. Entonces tenemos que nosotros justamente encauzar en el caso que rebalse algo, entonces una pendiente, de tal manera que aquí no se detenga nada, ¿no? Todo lo que entre salga. Ese es el objetivo, simplemente esta cámara, como dice, de inspección, es para mantenimiento eh, y entonces no tienen que acumular ningún tipo de sol, no sedimentar nada. Entonces directamente lo que entra sale. Entonces aquí, por ejemplo, se ve diferentes, ¿no? En el caso hay uno que solamente está en un sentido. Aquí, por ejemplo, es la unión, ¿no? De otro colector. Dos colectores se juntan, la unión para que salga una sola, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a ver en estos puntos. Por ejemplo, dice cuándo nosotros tenemos que
construir una cámara de inspección. Entonces, como primera opción es cuando arranquen, ¿no? Cuando empiecen la instalación de los colectores y empiecen a conectar lo que son las bajantes sanitarias, ¿no? En ahí, entonces ya empezaría ¿no? Primera cámara de inspección a construirse. Y en dos sería cambios de dirección, ¿no? En el caso que por alguna razón se tenga que cambiar la dirección, ¿no? El sentido del flujo, entonces en ese caso también se debe construir una cámara de inspección. Y en el caso también de cambio de diámetro, ¿no? Posiblemente tenga una cantidad considerable de aportes, tanto de los bajantes sanitarios. Entonces, en función de eso, no sé, se produzca un cambio, ¿no? De diámetro del colector. Entonces, en ese caso también, ¿no? Hay que construirla en una cámara de inspección. Y también ot- en otro caso, como es el cambio de pendiente, de la misma manera, ¿no? Se debe construir la cámara de inspección. Y en el quinto, cambio de material, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice un trabajo de evacuar unas aguas servidas de un mercado, entonces yo tendí tubería de unos 1 kilómetro más o menos. Tenía que sacar fuera del pueblo. Entonces, el inconveniente que tenían eran, o los obstáculos a salvar eran dos. Lo normal es enterrarlo, que no haya paso vehicular, pero tenía que pasar calles, tenía que pasar una quebrada por donde cuando llovía, entonces las aguas pluviales socavaban por el área por donde yo tenía que pasar con la tubería de desagüe sanitario. Y lo que hicimos es en la parte donde nos socavaba, digamos, la quebradita que les digo, entonces lo que hemos cambiado de material, pusimos tubos de cañería galvanizada, en el caso que se socave o lo golpeen, es que puede haber cualquier tipo de accidente, ¿no? Al final uno no tiene que prever, entonces de esa manera todos los tramos que estaba a la intemperie lo colocamos con cañería galvanizada. Ya en los tramos eh, por ejemplo, que pasaba la carretera. En este caso es solamente el ripiado, entonces hemos tenido que cambiar la tubería, una tubería de alta resistencia para tráfico vehicular. Y el resto, que es el PVC normal, ¿no? La tubería de PVC normal, el que usamos en las viviendas. Entonces, en ese caso, nosotros sí o sí hemos ido construyendo lo que eran las cámaras de inspección. Entonces, en cada cambio de material o en caso cambio de diámetro de tubería. Ahora pasaremos a intersecciones, ¿no? En el caso de intersecciones, aquí estamos en la gráfica, se tiene intersección de dos colectores, aquí en el caso tres colectores, o aquí cambio de dirección, ¿no? En este caso cambio de dirección. Ya, entonces, hay el caso de caída, ¿no? En caso que tenga fuertes pendientes, ahí también, ¿no? Bueno, entonces en esos casos es recomendable usar, pero estas cámaras de inspección, como ya les comenté, en lo posible no, digamos, no lo construyan dentro de una edificación, una vivienda, por el mal olor que sale en el caso que lo destapen, ¿no? Eso es una recomendación. Sí o sí es lo posible construir las cámaras de inspección afuera, ¿no? En la parte de afuera, ¿no? Los colectores. Bueno, ahora en el apartado 3 nos dice que la longitud de los ramales de descarga y ramales sanitarios del inodoro y cajas interceptoras que descargan a una cámara de inspección no debe ser superior a 10 metros, ¿no? Entonces la longitud de 10 metros mm, es como máximo, ¿no? Máximo la longitud es lo que nos indica para tomar en cuenta. Y en el apartado 4, las cámaras de inspección que reciban la contribución de dos o más colectores domiciliarios deben considerarse un desnivel entre el ingreso y la salida igual o mayor a los 5 centímetros por encima del fondo de la cámara, ¿no? Entonces el desnivel 5 centímetros, ¿no? De la entrada y la salida.
Y es lo que nos indica, ¿no? En caso que esté el flujo en sentido, entonces la entrada, la salida 5 centímetros. Hay que darle Puede la... disculpar, ingeniero, Sí, una consulta con el tema que usted dice que lo recomendable es realizarlas afuera. Por decir, en el caso de Santa Cruz, ¿habría algún inconveniente realizar estas cámaras, por decir, que es cámara domiciliaria del edificio, realizarla afuera? ¿No habría algún tipo de problema con la cooperativa del sector? no, yo me refiero afuera que sea dentro el terreno del propietario, no en la Dentro del calle, predio? dentro del predio, sí, dentro del lote que están construyendo. Sí, porque legalmente no se podría hacer fuera del predio, digamos. No, 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 sí o sí dentro del predio, pero fuera del edificio, fuera de la vivienda, no dentro de la vivienda. Ya, muchísimas gracias, ingeniero. Ajá. Ya, de nada. Ya, en el apartado 5 dice, todo colector que desemboca a una cámara de inspección para su conexión con un colector principal debe formar un ángulo no mayor a los 90 grados respecto al colector principal medido en el sentido del flujo, ¿no? La figura 2.23, ¿no? Aquí ya les mostré. Continuamos. Bueno, aquí y continuando en el apartado 8 nos indica sobre las cámaras de inspección deberán ser construidas impermeables, ¿no? Al paso de líquidos y gases y emplear los materiales autorizados de acuerdo a las dimensiones y las especificaciones del presente reglamento, ¿no? Como le dije, tiene que ser impermeable, entonces hay que ir revocándolos para que no salgan olores, nada, ¿no? Entonces aquí nos indica que la figura, por ejemplo, 2.33 la anterior figura, y 2.34. Aquí las recomendaciones. Incluso tiene que tener una tapa, ¿no? Una otra tapa interior, aproximadamente unos 20 centímetros por debajo, ¿no? Unas dos tapas tiene que tener. Esto justamente para bien sellada, una tapa bien sellada para que el olor no salga, ¿no? De esta cámara. Eso es lo que nos indica. Por ejemplo, aquí tenemos un detalle de la cámara de inspección simple. Simple. Y en la parte derecha, tenemos el detalle de la cámara de inspección doble, ¿no? Doble. Bueno, ya en la tablita aquí, a ver, el apartado 9 veremos y luego ya vuelvo a explicar. Las dimensiones mínimas, por ejemplo, de las cámaras de inspección serán las indicadas en la tabla 2.9, ¿no? Pues la inserte en la tabla 2.9 de cámaras de inspección. Entonces, las dimensiones en la primera columna, por ejemplo, nos indica la profundidad de la cámara, ¿no? En metros, la profundidad de la cámara en metros. Entonces, en el caso menor a uno, menor de 1 a 20, 1,20. Entonces, si en el caso tenemos nosotros una sección circular, el diámetro será 0,60. Y si es nuestra cámara de cuadrada, entonces 0,60 por 0,60, ¿no? Es las cámaras que más o menos hemos visto acá. Y sección tapas, entonces circular, las tapas circular 0,70, ¿no? 10 centímetros más. Y cuadrada 0,70, 0,70, 10 centímetros más, ¿no? Para que dice sobre el muro, si en el caso es de ladrillo. Y también se tiene otra cámara de profundidad de entre 1,20 a 2 metros, y en el caso que tengamos circular va a ser de 1 metro, ¿no? De diámetro, en el cuadrado 1 por 1. Y sus tapas, entonces incrementando, en este caso 10 a cada lado, 20 centímetros. Y aquí también 10 a cada lado, 20 centímetros, esas serían sus tapas. Y en el caso que tengamos mayores a 2 metros. En este caso ya el diámetro, en el caso que sea circular, va a ser 1,20, y en con su tapa, entonces los 70, ¿no? En este caso ya no se construiría mayor a 2 metros, ya no, la construcción de cámaras cuadradas ya no está recomendada, ¿no? Porque está blanco. Y lo que, según esta gráfica, por ejemplo, hasta 1,20 podemos nosotros usar esta primera, ¿no? Lo que es detalle de cámara de inspección simple, simple. Mientras hasta 2 metros podemos nosotros ocupar esta, ¿no? Esta cámara doble.
Entonces, por ejemplo, acá tiene es una doble cámara, solamente la tapa se la construye en los 60 centímetros, 60 por 60, ¿no? Como se ven aquí en el corte. Y aquí sí o sí se necesita una escalerilla, ¿no? Y de hacerlo de fierro, ya sea fierro corrugado, y tiene que estar espaciado cada 30 centímetros. Y eso es para que la persona que va a entrar a hacer mantenimiento pueda ingresar, ¿no? Fácilmente. La idea es que tenga acceso, que no se complique, ¿no? Para ingresar a esta cámara. Entonces, la recomendación, y además que tenga un sello, ¿no? Una tapa, y hay que sellarlo bien en hermético para, como les decía, no salgan los olores, ¿no? Estas dos cámaras. Esto hasta un 1,20 podemos construir, ya está mayor a 2 metros esta, ¿no? Bueno, ahora en el apartado 10, las cámaras con una profundidad igual o mayor a los 2 metros se podrán construir de una sección circular de 1,20 de diámetro con un cono de reducción o una sección de transición que permite el uso de 0,60 de diámetro. Ver figura 2,34b, ¿no? Esa es la que les estuve comentando, la parte derecha del anexo, ¿no? Entonces, esos serían los detalles para ya construir las cámaras. Y las alturas van a salir en función a la pendiente del terreno que tenga, ¿no? En función a la pendiente de la tubería que le dé 1%, 2%, entonces hacer un corte, un perfil. En función a eso van a determinar las profundidades de cada cámara. Bueno, aquí se tiene también el apartado 11, donde nos dice que en toda cámara de inspección mayor a 1 metro de profundidad se deberá colocar escalones, lo que les comentaba, escalones o peldaños de hierro galvanizado de 20 milímetros de espesor cada 30 metros, ¿no? O si 30 centímetros o 0,30 metros de espaciamiento. En el apartado 12, la banqueta de fondo de cámara deberá tener una inclinación de 3% hacia el canal de salida, ¿no? Esa banqueta que dice es justamente estas partes laterales, ¿no? Fíjense, 3%. Todo hay que directamente dirigirlo al canal, ¿no? Entonces, como les dije, no tiene que quedarse nada, ¿no? Todo lo que rebalse tiene que volver al canal. Ya, 15. Las cámaras de inspección podrán poseer una tapa adicional de seguridad contra la fuga de gases locales localizada a una distancia no mayor a los 0,30 metros del nivel del piso terminado. Entonces, esa tapa es esta ya la que ya les comenté, un máximo a 30 centímetros, ¿no? Sí o sí se debe colocar estas tapas. Eso es según el reglamento de instalaciones domiciliares, ¿no? Ya, en el apartado 16, el fondo de todas las cámaras de inspección deberán ser construidas de manera de asegurar un fácil escurrimiento y evitar la formación de sedimentos. En el apartado 17, en inmuebles con más de 3 pisos, las cámaras de inspección deberán ser construidas a una distancia mayor a 2 metros del bajante sanitario que contribuyen a las mismas. En edificaciones con menor de 3 pisos, las cámaras de inspección deberán ser construidas a una distancia mayor a 1 metro de la bajante sanitaria, ¿no? Son unas medidas que, en función al número de pisos, lo que tenemos que construir son las cámaras de inspección, ¿no? A 2 metros y a 1 metro, ¿no? En función al número de pisos que se tiene. Bueno, aquí se tiene también un poco comentando sobre las cámaras de registro. Las cámaras de registro deberán instalarse en toda unión de una bajante sanitaria con el alcantarillado sanitario del inmueble, de manera que se facilite la limpieza e inspección de la bajante y o colector sanitario, ¿no? Figura 2.16, 2.17. En este caso, el 2.17, aquí están, ¿no? Las cámaras de registro. Esto, o caso contrario, claro, la caja de registro también, ¿no? Una IE donde nos permita hacer la limpieza, pero no, digamos, no una cámara de inspección, sino podría ser también otra opción, ¿no? Directamente solamente destaparlo cuando haya que hacer alguna limpieza cuando haya taponamiento, ¿no? En ese caso no usarlo.
Ya, las cámaras de registro deberán tener una dimensión mínima igual de el diámetro de la tubería más 30 centímetros por lado. Bueno, las cámaras de registro podrán instalarse en viviendas con un número de plantas de hasta 3 pisos. En viviendas con un número superior de pisos deberán emplearse cámaras de inspección simple. Ya, aquí en el apartado 2.19, aspectos constructivos. Ya, en el apartado 16, el tendido de todo colector sanitario deberá realizarse en zanjas con un ancho mínimo igual al diámetro nominal más 30 centímetros, la profundidad del colector, medida desde el nivel del piso terminado, ¿no? A la clave del tubo, deberá cumplir con las mínimas indicadas en la tabla 2.10. Entonces, esta tablita yo la inserté para que tenga como un parámetro, ¿no? Para la profundidad mínima para las tuberías de alcantarillado sanitario. Entonces, aquí se tiene lo que es las cargas, circulación peatonal, cuando solamente van a circular personas en el interior del lote, por ejemplo, como ser jardines, entonces suficiente que excavemos 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Y en el caso que se tenga circulación peatonal en aceras, veredas públicas, cuando ya, por ejemplo, se estén conectando a lo que es la colector público, entonces ya por lo menos mínimo unos 60 centímetros, ¿no? O sí, 60 centímetros, 0.60 metros. En el caso que se tenga ya un tráfico de vehículo liviano, unos 80 centímetros de profundidad. Y si se tiene tráfico de vehículos pesados, entonces hasta 1,20 de profundidad se tiene que enterrar las tuberías de desagüe sanitario. Bueno, en el apartado 17, cuando técnicamente no sea posible cumplir con las profundidades mínimas que se muestra, que le estoy indicando aquí en la tabla, que nos recomienda, ¿no? El reglamento. El que indicarse en la tabla 2.10, se podrá aplicar protecciones especiales a las tuberías, como losas de concreto o encamisado de hormigón simple, ¿no? Entonces, sobre los tuberías, sobre los tubos, por ejemplo, de desagüe sanitario, lo que se puede construir es encima una losa, ¿no? Para proteger las tuberías. Otra, dice, hay que alrededor de la tubería un hormigón simple, ¿no? Para poderla encamisar, como dice. Entonces, esas opciones tendríamos en el caso que no pudiéramos nosotros excavar esta profundidad mínima que nos indica el reglamento. Tenemos esas opciones también. En el apartado 21, por ejemplo, el relleno de zanjas se efectuarán utilizando material seleccionado, exento de gravas, ¿no? En caso de piedras, no se debe tener, caso contrario, al compactar, por ejemplo, puede dañar la tubería, ¿no? El mismo que deberá ser extendido en capas horizontales con un espesor no mayor a 20 centímetros, debidamente compactado. Entonces, cada 20 centímetros tienen que rellenarlo y compactar, ¿no? Cada 20 centímetros. Eso ya son, como dice, aspectos constructivos. En el apartado 23, por ejemplo, nos recomienda que en zonas de riesgo de congelamiento, la profundidad mínima de zanjas no deberá ser menor a los 60 centímetros. En caso de las tuberías verticales y horizontales suspendidas, se deberán prever una protección térmica resistente al congelamiento, ¿no? Entonces, en lugares muy fríos, para evitar congelamiento, dicen lo que hay que integrar mínimamente 60 centímetros, ¿no? Mínimamente, para evitar congelamiento. Aquí en el chat tengo una pregunta, nos consulta cuándo sería factible las cámaras de inspección circular. Con respecto a la presión, por ejemplo, del suelo que ejerce sobre la cámara, es mucho más efectiva la cámara circular, ¿no? Al final ya el proyectista decide, ¿no? Si lo va a usar circular o cuadrada, mientras en el caso de cuadrada es más inestable, ¿no? Es más estable cuando se construye una cámara circular, como en este caso, por ejemplo, mayor a 2 metros, ya nos recomiendan las cámaras de impresión cuadradas, ¿no? Entonces ya uno tiene que seleccionar, ¿no? Hay una regla que diga que si, por ejemplo, aquí tienen dos opciones, ¿no? Hasta la profundidad de 1,20 hasta 2 metros, pueden usar circular o cuadrada, y el proyectista decide, ¿no? Cuál va a usar. Pero a partir de 2 metros, mayor a 2 metros, entonces sí o sí es circular, ya no hay la opción de usar
cámara de inspección cuadrada, ¿no? Entonces sería la recomendación que nos da el reglamento. Ahora pasemos al... Ya, ya. Entonces, como último punto de nuestro tema 2 de diseño de sistema de evacuación de aguas residuales, sería el uso del sistema de alcantarillado. Los sistemas de alcantarillado son infraestructuras de vital importancia para la gestión adecuada de aguas residuales en áreas urbanas y rurales. Su uso es fundamental para mantener un entorno limpio, saludable, así como para prevenir la contaminación de aguas y el suelo. A continuación, se detallan los principales usos de los sistemas de alcantarillado. Por ejemplo, la recolección de aguas residuales domésticas, ¿no? Es el objetivo. Entonces, los sistemas de alcantarillado recogen las aguas residuales generadas tanto en hogares, ¿no? Tanto escuelas, hospitales, empresas o otros establecimientos. Esto incluye las aguas negras de inodoro, lavamanos y aguas grises, por ejemplo, de lavamano, es decir, en el caso aguas negras, perdón, es inodoros y urinario, y en aguas grises sería lavamanos, duchas, lavadoras y cocinas. Esto ya previendo si en el caso sí va a reutilizar el agua, ¿no? Va a tratarlo y reutilizarlo, por reuso, ¿no? Reutilizar el agua. En ese caso, ¿no? Sería separarlo, la, el, la instalación de desagüe de aguas servidas, ¿no? Tanto de aguas negras por un lado, por otro lado las aguas grises. Ese sería con respecto a la recolección de aguas residuales domésticas. Y el otro punto, eliminación de desechos humanos. Por ejemplo, uno de los usos más críticos es la eliminación segura de los desechos humanos y materiales fecales de las viviendas y establecimientos, evitando así la propagación de enfermedades, ¿no? Transmitidas por el agua. Y la otra sería, sería la prevención de la contaminación ambiental. Entonces, los sistemas de alcantarillado evitan que las aguas residuales contaminen el suelo y las fuentes de agua superficial y subterránea. Esto ayuda a prever la calidad del medio ambiente, de proteger la biodiversidad. Luego sería la prevención de olores y plagas, ya hemos hablado en anteriores diapositivas, tratamiento de aguas residuales y mejora de salud, de la salud pública, apoyo al desarrollo urbano, ¿no? Y cumplimiento de regulaciones y códigos, ¿no? Cumplir nuestros proyectos, el reglamento, ¿no? Que tenemos, todas las recomendaciones que nos da. Bueno, con eso ya terminaríamos lo que es el tema 2 con respecto al diseño y sistema de evacuación de aguas residuales, ¿no? Les he ido mostrando todas las tablas que nosotros disponemos según el reglamento para poder hacer el cálculo, ¿no? De diámetros, tanto de ramales, montantes, colectores. Entonces, ahora en el tema 3 todo lo que hemos visto de tabla teoría, vamos a aplicarlo en el proyecto de cálculo y diseño de sistemas de desagüe sanitario. Entonces, como 3.1 tenemos el diseño para un sistema de desagüe sanitario de una vivienda. Lo vamos a desarrollar en dos clases, ¿no? El primer ejemplo de la vivienda y el diseño de un sistema de desagüe sanitario de un edificio lo vamos a desarrollar en tres clases, ¿ya? De esa manera está planificado. Entonces, empecemos con... Es un esquemita simplemente, un esquema también he tomado como base de los libros que les mostré en la parte de la bibliografía. Es un esquema isométrico del sistema de alcantarillado sanitario. La verdad, es muy necesario que cuando hagan proyectos, sí o sí realicen el plano isométrico. Es que ahí les muestra, como ahora lo van a ver, es más a detalle la ubicación de artefactos y para ir sumando los aportes de cada artefacto o las unidades de descarga, ¿no? Para poder estimar los diámetros que vamos a enseguida realizar. Entonces voy a abrir el AutoCAD. Dame AutoCAD.
Por favor, me confirman si se ve el AutoCAD. Sí, se ve. Vaya, listo, gracias. Ya, entonces, esto es como es nuestro primer ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta parte es la planta alta, todo esto es la planta alta y esta es la planta baja. Esta es la planta baja. Entonces, en la planta alta, por ejemplo, tenemos un baño, ¿no? Lo que está en la parte izquierda le he transcrito lo que significa cada letra, ¿no? La simbología. Por ejemplo, aquí se tiene lo que es latina, a ver, el uno primero, el uno veremos. Entonces lo que se recomienda, ¿no? Para hacer el diseño, para iniciar a hacer el diseño, es primero definir los artefactos, es decir, enumerándolos, ¿no? Enumerándolos correlativamente en función al baño. Mire, por ejemplo, aquí está uno, 2, 3, 4, 5, y de esa manera todo esto que, por ejemplo, del uno hasta el 5 se lo suma todo, ¿no? Todo el aporte y se tendría el aporte total del ramal que llega al 5, ¿no? El total. Y luego el 6 ya sería solamente del inodoro. Y ya cuando tengamos que nosotros calcular el aporte para la bajante, entonces directamente sumar los aportes del 5 y del 6 porque ya van a estar sumados en los ramales, ya vamos a tener los totales, ¿no? Tanto en el número 5 y 6 vamos a tener los totales. Entonces, de la misma manera, ¿no? Entonces, enumeramos todo el baño y luego bajamos a lo que es a la bajante sanitaria y luego pasamos a los baños, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Entonces el 8 baño. Y continuamos con el otro baño, 12, 13, 14, 15, así para que sea correlativo, ¿no? Con lo que los cálculos que hagamos, la suma de los aportes, de las unidades de descarga que hagamos. Y luego la numeración de las cámaras de inspección, entonces CI, cámaras de inspección 1, cámara de inspección 2 y cámara de inspección 3. ¿No? Y luego ya de esta cámara, la última cámara ya se conectaría al colector público, ¿no? Al alcantarillado público. Entonces, en eso consiste nuestro ejemplo. Inicialmente solo le he dibujado la ventilación que continúa, ¿no? A partir de, por ejemplo, de aquí para abajo sería la bajante sanitaria. De aquí para abajo, bajante sanitaria. Yo para distinguir los montantes o bajantes sanitarios, la he dibujado con línea blanca, ¿no? Toda la instalación sanitaria. Y con amarillo, la ventilación, ¿no? La ventilación. La tubería de ventilación principal sería simplemente esta. Luego, a la derecha, ya he definido el ramal de ventilación y la columna de ventilación, ¿no? La columna de ventilación y la cambié con color azul para denotar lo que es la tubería de ventilación principal, ¿no? Entonces, iniciaremos con el cálculo de los ramales sanitarios. Aquí tengo unas tablitas. Ya, aquí tengo una tablita de Excel para el cálculo de ramales, dimensionamiento de ramales de desagüe sanitario de una vivienda. Entonces aquí está el tramo, aquí hay que indicar el artefacto, y aquí unidades de descarga de la tabla 2.1, ¿no? Esta tabla 2.1 que ya les mostré en las diapositivas, y la unidad de descarga acumulada, ¿no? En función a qué artefactos, por ejemplo, están conectados a la caja interceptora, ¿no? Todos los que están conectados a la caja interceptora hay que sumar, ¿no? Acumular. Y con esa unidad de descarga total acumulada vamos a determinar el diámetro calculado, ¿no? En función a esta tablita. Esta es la tabla que nos va a permitir calcular qué diámetro corresponde en función al número de máximo de unidades de descarga. Ya. A ver, aquí. Entonces, esta parte me olvidé anotarlo.
A este nivel sería la planta alta. Para que sea más clarito. La planta alta. Entonces sería una vivienda de 2 plantitas, la que vamos a hacer. Y todo esto estaría en la planta baja. Planta baja. Listo. Ya. Entonces empezamos con el 1, ¿no? Con el 1. El 1 sería un lavamanos. Entonces, esta sería la caja interceptora 1, ¿no? Entonces, va a colectar lo que es del lavamanos, de la tina de baño y del bidet y de la rejilla de piso. Todo eso se va a colectar aquí a la caja interceptora. Ya, entonces empezamos con el 1, aquí en nuestra planilla, tablita. 1, artefacto, dijimos. Aquí tenemos, por ejemplo, lavamanos, ¿no? Lavamanos, a ver. Lavamanos, un poquito lo agrandaré. Ya. Lavamanos. Aquí tenemos, miren, lavamanos residencial. Ese lavamanos vamos a ocupar. Lavamanos. Por lo que es el primer ejemplo, yo la verdad quiero hacerlo así paso a paso, a detalle, como no es muy largo. Ya el próximo ejemplo ya lo vamos a hacer más rápido, ¿no? Ya les voy a presentar la tabla ya llenada, pero ahora como es nuestro primer ejemplo, quisiera hacerlo paso a paso para que eh, lo puedan asimilar mejor, por favor. Ya, lavamanos residencial. Residencial. Ya, entonces lavamanos residencial está denotado con L. L. Ups, L. Ya, ahora la unidad de descarga, ¿no? La más residencial, unidad de descarga, tabla 2.1 sería 1, simplemente 1. Entonces aquí ingresamos 1. Esto lo centraremos, menos esto. Ya. Unidad de descarga acumulada, no hay problema. Ahora, nuestro diámetro, a ver, ya está bien. Por ejemplo, para uno, según lavamanos residencial, por ejemplo, el ramal de descarga diámetro nominal, entonces el diámetro nominal mínimo para el lavamanos residencial sería de 40 milímetros. Entonces aquí ingresamos directamente 40 milímetros. Ese sería del artefacto 1. Ahora aquí vemos el 2, ¿no? El 2, que es la tina de baño. El 2. El 2, vamos a Excel 2. Y aquí buscamos tina. Tina residencial. Tina de residencial. Entonces esa vamos a usar, tina de residencial. Sí, esa es. Tina de residencial. Y eso es con B. Denotado con B. Ya. Ahora la unidad de descarga en la residencial es de 2. Entonces aquí ingresamos 2 simplemente. Y aquí arriba, para que sea un poquito más claro, lo que vamos a hacer es insertarle en la planta que estamos trabajando. Aquí pondremos planta alta. Planta alta. Entonces, ahorita estamos nosotros determinando en la planta alta. Lo voy a pintar para que esté más clarito. Y luego iríamos al artefacto a planta alta y el diámetro nominal sería de 40 también. 40. Ya. Ahora vamos a la
al plano, vemos el 3 corresponde al bidet. Bidet, entonces venimos al Excel. Aquí buscamos, ¿no? Bidet, aquí tenemos bidet. Bidet 1. Ya, entonces el 3 sería bidet. Bidet denotado con BT. BT. Y aquí, ya, entonces sería la unidad de descarga hidráulica es de 1. Expresamos 1. Y ahora el ramal de descarga diámetro nominal sería de 40 milímetros también. Residencial, ya está bien. Ahora nos toca el 4. 4, rejilla de piso. Inodoro, vive, duchas. Mire, por ejemplo, aquí no tenemos rejilla de piso. Entonces, en el caso que no hubiera algún artefacto sanitario, entonces tenemos que pasar a la tabla 2.2. Es esta tabla la que tenemos que usar. Entonces, aquí nos dice unidades de descarga hidráulica para artefactos sanitarios no contemplados en la tabla 2.1, que no están acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar con el ramal de descarga diámetro nominal. Entonces, en este caso, como es el mínimo, realmente se instalan 40 milímetros rejilla de piso, entonces podemos usar unidad de descarga 2, ¿no? Con unidad de descarga 2, entonces rejilla de piso. Y cualquier otro artefacto que no tengan, entonces tienen que simplemente averiguar el diámetro, ¿no? De descarga que va a tener ese artefacto y con eso ya determina la unidad de descarga. Ya, entonces la rejilla de piso sería la rejilla de piso, unidad de descarga 2. Entonces aquí 40. 4. 4. Ahora nos vamos a AutoCAD. Entonces ya hicimos el 1, el 2, el 3, el 4, ahora el 5. Entonces el 5, por ejemplo, ya sería la caja intersectora, ¿no? El 5, caja intersectora 1. Entonces ahí ya vamos a sumar todas, ¿no? Todos los artefactos sanitarios. Entonces aquí en como 5 ingresamos la caja intersectora. 5, caja intersectora. Toda. Entonces está denotado con caja interceptora 1, la primera caja interceptora. Entonces, aquí donde dice acumulado, directamente sumamos todo lo que están los artefactos de arriba, los sumamos. Una sumatoria, ¿no? Sumatoria, tendríamos el total. Entonces aquí tendríamos 6 unidades de descarga, 6 unidades de descarga hidráulica. Ahora, con este valor, nosotros entramos a esta tabla. Por ejemplo, aquí hasta 6, entonces tenemos justo hasta el 6, entonces podemos nosotros colocar un diámetro de 50 milímetros. Entonces aquí le corresponde a unidades de descarga máximo de 6 en 50 milímetros. Entonces sería nuestra tubería después de la caja interceptora. Entonces sería esta tubería, esta de acá. Esta tubería sería de 50 milímetros, es la que estamos calculando, ¿no? Hemos sumado toditas las unidades de descarga de los artefactos. El total, con esa suma total, ya determinamos este diámetro de la tubería. Y esa sería 50 milímetros. Entonces, ahí ya tendríamos, ahora tenemos que ir al número 6.
al número 6. Entonces, el 6, por ejemplo, es solamente el inodoro. Está conectándose directamente a la bajante, ¿no? Como la cama intersectora también directamente a la bajante. Entonces, esto es independiente. Directamente 6 sería. 6, 6. Entonces sería inodoro. Aquí busquemos hasta inodoro corrientes, ¿no? Entonces, eso emplearemos inodoro corriente. ¿Listo? Está denotado en nuestro esquema con W. Ya, en el caso de inodoro, por ejemplo, nuestra unidad de descarga hidráulica es de 6. Miren, es de 6. Ya, entonces ingresamos 6 unidades de descarga. Y el acumulado, como es el único artefacto, entonces solamente 6. Y ahora, en nuestro diámetro nominal, la rama de descarga, en el caso de inodoro, es sí o sí el mínimo 100. Entonces tenemos que ingresar los 100, ¿no? Directamente 100. Ya, hasta ahí ya tendríamos concluido los diámetros, ¿no? De esta ramal de planta alta, ya estaría terminado. Ya tendríamos el 5 y el 6. Ahora lo que vamos a pasar a calcular son los diámetros de la planta baja. Entonces, vamos a Excel. Ahorita me voy a copiar. Insertamos y aquí sería planta baja. Planta baja. El 7 no la vamos a considerar. Incluso se podría colocar, denotar con BS1, bajante 1. Ya eso lo vamos a ver posterior cuando hagamos el ejemplo del edificio. Ahorita como estamos en una vivienda no hay mucho problema. Pero no lo vamos a considerar porque esta bajante, el cálculo del diámetro se hace con otra tablita para no confundirlos. Entonces solamente vamos a en esta planilla vamos a hacer ramales. Ya, entonces pasaríamos al siguiente que es el 8. El 8, saltamos el 7, el 8. El 8 sería lavamanos residencial, ¿no? El que hemos usado anteriormente. Ya venimos aquí, entonces lavamanos residencial. Esta misma usaríamos. Copiamos, pegamos. Sería la 8. También el diámetro, ¿no? 40 milímetros. Ahora el 9. Veamos el 9. ¿Qué artefacto corresponde? La rejilla de piso. Rejilla de piso. Ya nos vamos a la planilla. Rejilla de piso. Como ya tenemos, simplemente copiarlo, ¿no? Ya, rejilla de piso. Unidad de descarga 2. Ahora el 10. El 10. El 10 sería... la cámara. La caja intersectora 2. Entonces tenemos que 10. Caja intersectora. Este sería caja intersectora 2 en este caso, ¿no? Ya sería el segundo baño. 2, caja intersectora 2. Ahora lo que tenemos que es aportar, ¿no? Entonces aquí, o sí, sumar. Aquí solamente, por ejemplo, están conectados el lavamanos y la rejilla de piso, ¿no? Esas dos nos hay que sumar. Entonces venimos aquí y sumatoria de todos los dos anteriores. Sumamos y tenemos tres unidades de descarga, ¿no? Hidráulica, y con eso venimos aquí a la tabla. Entonces, con 3 directamente corresponde un diámetro de 40 milímetros. Entonces, aquí sería 40 milímetros, ¿no? 40 milímetros. Ahora vemos el siguiente sería el inodoro. 11. En este caso, solamente el inodoro solito está
directamente conectado a la cámara de inspección. Entonces, solamente un artefacto, entonces. Y, ¿dónde está? Ya, 11. eh, Inodoro, aquí tenemos inodoro y su aporte y todo. Sí, va a ser lo mismo. Por ejemplo, inodoro, unidad de descarga sería 6. Acumulada, solo es ese artefacto el único, entonces no se suma ninguno más. Y el diámetro mínimo son los 100, ¿no? 100 milímetros, lo mismo. Hasta ahí ya tendríamos concluido el segundo baño. Ahora el tercero, ahí tenemos, por ejemplo, una lavandería y tenemos unos lavaplatos, tenemos rejilla de piso y la caja intersectora 3, ¿no? Entonces, ahora nos calculamos este ramal de la planta baja. Entonces, como continuamos en la planta baja, entonces aquí ya tenemos el título. Entonces, continuamos. Lo único que podemos hacer es todo esto, marcarlo con un colorcito diferente para darnos cuenta que es un ramal y ahora empezamos otro ramal. Entonces sería el 12. 12, ¿qué artefacto corresponde? 12, rejilla de piso. Entonces venimos a Excel, vemos aquí rejilla de piso, 2 y 40. Rejilla de piso, 2 y 40. Ahora 13. Vemos 13 en el planito. Corresponde a lavaplatos. Ya, lavaplatos. ¿Dónde está Excel? Aquí buscamos en nuestra tabla 2.1 unidades de descargas hidráulicas. Lavaplatos, lavaplatos, lavaplatos. Lavaplatos de residencia. Esa vamos a usar. Lavaplatos. Residencia. Ve. Ya. Lavaplatos de residencia. Listo. Ya. Ahora el lavaplatos, perdón, lavaplatos de residencia, unidad de descarga hidráulica serían 3. Entonces, aquí anotamos 3. Y el diámetro mínimo, lavaplatos de residencia, 50. Entonces aquí anotamos 50. Ahora el 14. Aquí venimos a AutoCAD, vemos el 14. Tendríamos la lavandería. Entonces con lavandería. Ahora buscamos en la tablita lavandería. Lavamanos, lavaplatos. Aquí está lavandería. Lavandería, 3 unidades de descarga hidráulica. Ya, lavandería. Lavandería. Ya. LB, 3 unidades de descarga. Y su diámetro mínimo sería de 40 milímetros. 40 milímetros. Sí. Ya, ahora tenemos el 15. 15. Entonces el 15 sería ya el aporte de todas, ¿no? Entonces sería la caja intersectora 3. El 15. Caja intersectora 3. Sería sumar esta, ¿no? O decir, copiar esa. Esta sería la 3. La 3. Entonces, aquí como estamos, tenemos aporte de todos estos artefactos, lo sumamos de estos 3. ¿No? Entonces, esas 3, por ejemplo, miren, estas 3, entonces llegan a la caja
caja de intersectores, por eso que lo estoy sumando aquí en Excel, y con eso para determinar el diámetro. Por ejemplo, ahora venimos aquí a la tablita de dimensionamiento del ramal. Entonces tenemos 8, por ejemplo 6 sobrepasa, ¿no? 6 por poquito, pero ya sí o sí hay que tomar 75. No sería 75 el diámetro. Ya. 75. Ya. Con eso ya tendríamos calculados los ramales de nuestra vivienda de 2 plantas. Ahora lo que vamos a hacer es el dimensionamiento de las bajantes sanitarias de una vivienda. Aquí simplemente tenemos un bajante sanitario, ¿no? Esta sería, solamente es esta una. Solamente un baño en la planta alta y en la planta baja también. Entonces solamente esta bajante. Ya. Ahora venimos a nuestra planta. Entonces lo que tenemos que anotar es vamos a ir desde la planta alta, perdón, hasta la planta baja. Y los aportes que tenemos que sumar son el 5 y el 6, ¿no? Para poder determinar el 7. Ya, entonces hagamos eso. Entonces aquí empezamos desde la planta alta. Planta alta hasta la planta baja. Planta baja. Ya. Por ejemplo, en la planta alta tenemos los aportes, dijimos, del 5 y del 6. Del 5 y del 6. Entonces, las unidades de descarga de esas dos ramales serían, nos fijamos aquí el 5, ¿no? En las cámaras interceptoras tenemos el total unidades de descarga acumulada, ese es 6. Entonces, del 5 sería 6 y del 6 también sería 6. Entonces, de ambos son 6. Entonces, venimos a la tablita. Aquí. Y ahí, de unidades de descarga serían 6 y 6. Ese sería el aporte. Y la bajante era el número 7. Ya lo vamos a anotar acá, el número 7. Entonces tendríamos que nosotros acumular los dos ramales, 12. Total teníamos unidad de descarga hidráulica acumulada, 12 unidades de descarga. Ahora, lo que tenemos que hacer es aquí, en el caso del 5, por ejemplo, ¿qué diámetro tenemos? Primero calculemos. Aquí dice diámetro calculado. Entonces, calculado para 12 unidades de descarga. En la tabla 2.4 exclusivamente es para el diseño de bajantes sanitarios. Por eso les decía no mezclarlo, ¿no? Que el cálculo de ramales es otra tablita y de bajantes es otra. Este es de bajantes. Entonces, aquí tenemos dos casos. En el caso que tengamos un edificio hasta 3 pisos, usamos esta columna, la segunda columna. Y estas serían las unidades de descarga hidráulicas máximas que tiene. Y si tenemos un edificio con más de 3 pisos, entonces usamos esta columna, ¿no? Y ahorita nosotros estamos con 2 pisos, 2 plantitas, planta alta y planta baja. Entonces usamos esta columna. Esta columna tendríamos que usar. Ahora vemos acá, tenemos 12, por ejemplo, unidades de descarga, aquí hay 10, entonces excede un poco, ¿no? 12. Entonces estaríamos entrando ya a 75. Diámetro nominal 75 milímetros. Ahora tenemos que verificar los diámetros del ramal, de los ramales. Por ejemplo, del 5 y del 6, ¿qué diámetros son? Eso hay que verificarlo.
5 y 6, por ejemplo, son 5 y 50 sería. Sí, o sí, 5 y 100, 50 y 100, perdón, 50 y 100. Entonces venimos aquí, 50 y 100. No, 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 aquí no. Aquí sería, aquí, 50 y 100. Y ya. Ahora, lo que tenemos que, según reglamento nos indica, por ejemplo, el diámetro pues, de los ramales. Por ejemplo, el del 6 es 100 milímetros. Entonces nosotros sí o sí tenemos que adoptar el diámetro mayor. Por ejemplo, según cálculo nos sale 75 milímetros, ¿no? La bajante. Pero no podemos nosotros reducir o hacer un cuello de botella de la bajante, ¿no? Entonces, lo que por recomendación, reglamento y también por lógica, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ser, tiene que continuar los 100 milímetros. O sea, es la razón que la he ingresado esta columna de diámetros del ramal. Si estos fueran menor, por ejemplo, aquí supóngase que hubiese salido también 50 o 50, ¿no? Entonces ahí ya tendría que colocarse 75. El de cálculo, ¿no? Es el mayor, ¿no? En este caso no. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Siempre el mayor, ¿no? De los ramales de salida y tiene que mantenerse el diámetro. No puede reducir. Ya. Entonces, como es una sola bajante, ya estaría con eso terminado, ¿no? El cálculo del diámetro de la bajante o montante. Ya. Entonces, ese diámetro de 100 milímetros sería esta, ¿no? Esta bajante, esta montante tendría 100 milímetros. Estaría desde el inodoro, esto sería 100 milímetros, ¿no? 100 milímetros y 100 milímetros continuaría. 100 milímetros. Ya, ahora lo que vamos a hacer es cálculo del colector. Cálculo del colector. Ya, ahora lo que tenemos que determinar es todos los aportes, ¿no? Todos los aportes tanto de las bajantes sanitarias, de aquí de la caja interceptora, del inodoro. Entonces los tres hay que calcular una unidad de descarga acumulada. Ya, entonces empezaríamos desde el tramo de la cámara de inspección del 1 al 2. Eso vamos a ingresar en nuestra planillita. Desde la cámara de inspección, -1, empezamos ahí. Y aquí, bajante o ramal, ¿no? El aporte, ¿qué tubería nos va a hacer el aporte? En este caso, vamos a ingresar, a ver, veamos. Empecemos con el 7, el aporte del 7, de la bajante. Entonces, 7. Ahora, unidades de descarga hidráulica de bajante o ramal. Entonces, hay que determinar del cuadrito de dimensionamiento de bajante sanitario. El 7, ¿qué aporte total tiene? O decir, unidades de descarga acumulada total, 12 unidades. Entonces, esos 12 hay que pasarlo aquí a la unidad de descarga de 12. Ya sería un aporte, ¿no? De la bajante sanitaria. Ahora, el otro aporte es de la caja interceptora 2, sería del 10, el 10, ¿no? Entonces vamos aquí a nuestro cálculo, esto sería un ramal, entonces vamos al cuadrito de ramal, perdón, cuadrito de ramal 10, aquí está el 10. El 10, por ejemplo, unidades de descarga acumulada serían 3 simplemente. 10 sería 3. Uy, perdón, vamos a colectores. 10 unidades de descarga acumulada, 3.
Ya estaría. Ahora vemos qué artefacto, entonces el inodoro más tendríamos, aporte, el inodoro sería el 11. Entonces, como es también parte de ramal, nos vamos a ramal 11. Unidad de descarga acumulada del inodoro, como es solo el único artefacto, serían 6. Entonces vamos al colector, inodoro, dijimos 11 y 6 el aporte. Ya, eso sería el total, ¿no? De aportes que se tendría, y eso sería hasta la cámara de inspección 2. Desde la cámara de inspección 2, en este caso 1, con romano están los números 1 y 2. Y lo que tenemos que hacer aquí en la columna que indica unidad de descarga hidráulica acumulada es sumar las 3 aportes que se tiene. Haríamos la sumatoria, ¿no? La sumatoria y sumamos. Ahora, dependiendo también, tenemos que al terreno uno tiene que asumir una pendiente, ¿no? Una pendiente. Y en función a la pendiente que uno adopte, entonces ya se tendría las unidades de descarga hidráulica, ¿no? Que se tiene acá. Y en función a eso, el diámetro. Para nuestro caso, vamos a ingresarle un 2%. Un 2%. Entonces, diámetro calculado, tendríamos que ingresar, como es 2% el porcentaje, entonces estaríamos ingresando en esta columna, ¿no? De 2%. Pendiente mínimo. Pendiente mínima, un porcentaje es 2%. Entonces, 2%, las unidades de descarga, ¿cuánto tenemos de acumulado total? De 21 simplemente. Mire, entonces con 100 tenemos todavía bastante margen, ¿no? 2% con 100. Incluso nosotros podíamos reducir a 1% la pendiente, nos da todavía, ¿no? Nos permite con respecto a la unidad de descarga hidráulica máxima, ¿no? Entonces nos da, podemos todavía reducirlo. Pero lo vamos a mantener con 2%, entonces estaríamos cumpliendo, ¿no? Entonces con eso nuestro diámetro sería 100 milímetros. 100 milímetros. Ahora, también, ¿no? De la misma manera como hicimos en el anterior ejemplo, tenemos que nosotros verificar los diámetros tanto de 7, 10 y 11. Por ejemplo, el 7 es bajante, entonces tenemos que ir a la bajante. ¿Qué diámetro tiene? 100. ¿No? La bajante tiene 100 milímetros. Entonces venimos aquí, verificamos bajante 100 milímetros. 10 y 11, por ejemplo, son ramales. Venimos a cuadros de ramales, 10 y 11, serían 40 y 100. Uy, perdón, 40 y 100. 40 y 100. ¿No? Entonces, nosotros tenemos las bajantes de 100, ramales de 40 a 100, entonces mantiene 100. Y el diámetro calculado es 100, entonces adoptamos el diámetro de 100. Tiene que ser igual o mayor el diámetro, ¿no? Entonces, en este caso se mantendría 100 milímetros. Esa sería el tramo, por ejemplo, a ver, el tramo, este tramo, ¿no? 100. Este tramo sería 104 pulgadas. Ah, y en el caso, por ejemplo, voy a modificarle aquí un detallito. Si tuviera un aporte a media, por alguna razón, ¿no? Que podrían tener una conexión intermedia, aunque no es tan recomendable, pero a veces es obligatorio hacerlo, ¿no? Por alguna razón. En ese caso, lo que tienen que hacer es lo mismo, el mismo cálculo, calcular el total, incluyendo este aporte más. Este aporte y ya para determinar, porque lo crítico sería este tramito, ¿no? Este tramito. Entonces, no pueden ustedes solamente por esto reducirlo en ese tramito, incrementar el diámetro, entonces, mejor calcularlo con todo el aporte de este tramo, ¿tá? Y el diámetro que salga aquí en este tramito, colocar a todo, ¿no?
una sola tubería. Por alguna razón posiblemente no les salga una conexión directamente en la tubería, pero no es recomendable, ¿no? Como ya les comenté, lo que indica el reglamento y lo que nos sugiere es sí o sí, en caso que tengamos varios colectores, entonces sí o sí tener una cámara, ¿no? Más de dos o el cambio de dirección. Bueno, entonces ya tendríamos determinado 4 pulgadas, ¿no? 100 milímetros este trámite. Ahora lo que vamos a hacer es, Ingeniero, una consulta. sí, dígame, Del bajante sanitario número 7 a la caja interceptora, ¿hay un codo? aquí, Sí, no, aquí tendríamos que hacerle una caja de registro. una ¿Se caja de acuerdan que registro. las diapositivas? Sí, para hacer una limpieza, una Y aquí y hacer una limpieza. Ese es un detalle constructivo que ya les mostré en las diapositivas, no sé si recuerda. Ya, ya, ingeniero. A ver, si no lo mostraré, creo que, a ver dónde está, para que esté clarito. Creo que fue la anterior clase. Porque no es recomendable colocarle un codo, es un problema, pues, solo un codo, ¿no? Que sí o sí hay que prever una caja de registro para limpieza, sí o sí. La probabilidad hay mucha probabilidad de que se tape, ¿no? No sé si el caso es solamente un codo. A ver dónde está el detalle. Mm, Aquí, por ejemplo, mira una caja de registro, digamos, de limpieza, ¿no? Es otra opción también. Caja de registro, hay otra, y con una Y también les mostré otra opción también. A ver dónde está. Estas serían las opciones, mire. Entonces, si hay una bajante, por ejemplo, bajante diámetro, como dice, 100 milímetros, justo de casualidad, no salió 100 milímetros. Entonces, esta es la manera como debería instalarlo, ¿no? Con un semicodo de 45 y una Y y aquí un registro, ¿no? Una tapa de limpieza, como dice, una tapa de bronce. Solamente cuando haya taponamiento, limpieza, mantenimiento, se lo destapa inmediato, ¿no? Se procede. Entonces, esa es la manera como se debería conectar. No, aquí hay otra opción también. Bajante, otra opción, ¿no? Aquí la Y, semicodo, la Y y aquí otro codito para justamente el registro, ¿no? Caja de registro. Y aquí también otra opción también acá, en caso que tengamos 100 milímetros de bajante, y aquí, ¿no? Un semicodo de 45, una y aquí está una tapa, ¿no? Hermética. Y un codo de 45 y recién a la cámara de inspección. Ya que hay otro que se sobresale, ¿no? Perdido en el muro y sobresale en tapa de bronce y pegada al piso, ¿no? Al contrapiso. Entre estas serían las opciones para poder conectar, ¿no? La bajante con la cámara de inspección, el quiebre, no solamente un simple codo. Si solamente colocan un codo, van a tener el inconveniente que cuando se tape, sí o sí van a tener que romper el tubo, pues, ¿no? Deshacerlo y recién destapar. Ya, ese sería el detalle constructivo de esa parte lo que en las anteriores diapositivas, por eso yo poco me anticipé a los detalles constructivos, varios detalles constructivos, recomendación del reglamento, les he ido comentando. Y ahora, por ejemplo, directamente aquí yo lo digo solamente como si fuera un codo, ¿no? Una esquina. ¿Ya? Entonces esta parte sí sería, ¿no? Lo que estamos viendo.
la unión del bajante con la cámara de inspección. ¿Está claro? ¿Me confirma, por favor? Sí, ingeniero, está claro. Ah, ya, Gracias. perfecto. Perfecto. Ya, ahora continuamos con la cámara de inspección 2 a la cámara de inspección 3. Vamos a determinar el diámetro de la tubería de PVC, tubería sanitaria. Ya, ahora, por ejemplo, para tener más claro, lo vamos a marcar esto o resaltar con color amarillo, que es nuestro primer tramo de cámara de inspección. Ahora vamos a empezar en la cámara de inspección 2. Ahora vemos aquí qué aportes tenemos. Ya, a ver, veamos. Tendríamos esta cámara de inspección 1. Ya, aquí tendríamos este aporte y el 15. El 15, anotemos aquí el 15. El 15. Ah, no, esto aquí. Ramal 15. Unidad de descarga. 15, ¿cuánto tiene? A ver. Ese tiene 8. Ya. 8 unidades de descarga tendría el 15. No. 8, ya. 8 y unos 8 y acumularíamos esta de la cámara de inspección 1, 2, este 21, que sería la suma de la primera cámara de inspección, todo lo que llega, y el aporte 15. Eso ya sería para la cámara de inspección 3. Ya. Entonces, acumulamos estos dos valores. Serían 29 unidades de descarga acumulada. También vamos a asumir un 2%. Y el diámetro calculado sería, ingresamos aquí al 2%. Y veremos, ¿no? Tenemos mucho margen, 216 hasta 216 podemos nosotros colocar un diámetro nominal de 100 milímetros. Entonces aquí directamente 100. Y el 15, vamos a verificar, tiene 75 milímetros de diámetro. Entonces aquí tenemos 75, entonces el mayor es el calculado, entonces se adopta el 100 milímetros. Listo. Con eso estaríamos determinando este diámetro, ¿no? Este diámetro entre el 2 y el 3 serían de 4 pulgadas también, 100 milímetros. Ya. ¿Alguna consulta? Por favor, con esto ya terminamos hasta cálculo de colectores. ¿Alguna duda, consulta o todo está claro? Por favor. Bueno, yo tenía preparado la clase de hoy hasta este punto, solamente el cálculo de colectores, por eso yo lo dividí en dos partes o en dos clases. Y la próxima clase ya veríamos lo que es el cálculo de
tubería de ventilación, ramal de ventilación y la tubería de ventilación, ¿no? Las columnas de ventilación. Y además la próxima clase ya les estaría dando la primera tarea y el proyecto final, ¿no? Ya. Bueno, Licen, daríamos por concluir la clase, creo que esta vez vamos a terminar antes, no como la anterior clase, que me excedí media hora. No se preocupe, ingeniero. Entonces nos vemos el día viernes. Ingeniero, que tenga buenas noches a todos y gracias por la clase. Muchas gracias, Licen. Entonces,